Muy bien. Pues volvemos a nuestra reflexión, meditación sobre la persona del Señor Jesús. Lo que hemos intentado ha sido dar unas pequeñas pinceladas de cómo toda la Escritura, cuando habla de Jesús como Señor, cuando habla de Jesús como Salvador, ¿quién es el Salvador en el Antiguo Testamento? Es Dios, no hay otro que sea Salvador, que sea... ¡Ay, gracias! No hay otro, no hay otro que sea Salvador, que sea el dador de la vida, que sea el que puede juzgar, el que está en el trono. Sin embargo, partimos de esa realidad asombrosa de que aunque existía la esperanza de un Mesías que diera a Israel una liberación, pero ¿quién se iba a atrever a identificar a una persona con el Mesías? Era como una esperanza que nunca se iba a materializar. Y nadie fue reconocido como Mesías. Leemos aún en el libro de los Hechos acerca de uno que protagonizó una sedición, liberaciones, tratando de buscar independencia del Imperio Romano. Pero qué lejos está eso de lo que el Antiguo Testamento hablaba como ese profeta, como yo a él oiréis, de Éxodo, ese Mesías esperado. Pero cuando el Señor Jesucristo es revelado por el Padre en el cumplimiento del tiempo, es revelado a sus apóstoles y tienen por el Espíritu Santo una claridad de ver quién es el Señor Jesús, que desde que se escriben los primeros escritos del Nuevo Testamento se traza una cristología diáfana de que Jesucristo es el Creador, igual con el Padre. Y se lee el Antiguo Testamento con una ampliación. Se reconsidera a un Pablo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, a un Pablo celoso de la ley, que declara constantemente Dios uno es, porque hay, dice la Escritura, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Pero como hemos visto Romanos 9:5, ese monoteísmo exclusivo y radical que se subraya de forma incuestionable después de la cautividad babilónica. Pensad que los judíos, antes de ser llevados cautivos a Babilonia, ¿cuántas veces no adoraban a Astarot, a los dioses vecinos? Cuando volvieron de la cautividad, fueron dispersados a Egipto, a todo el mundo griego de entonces, pero ellos mantuvieron su monoteísmo. Pero sin embargo el Nuevo Testamento toma el monoteísmo pero lo amplía, porque el Señor Jesucristo, hecho carne, es Dios sobre todas las cosas. Y la persona del Señor Jesucristo empapa todas las páginas del Nuevo Testamento. Es la clave. De hecho, es que, 2 Corintios capítulo 3, Jesucristo es el velo que tienen los judíos y por eso no entienden el Antiguo Testamento, no conocen, no llegan a comprender a Dios, aunque lo tienen en sus narices leyendo el Antiguo Testamento todos los sábados. Entonces, ahora a lo que vamos es a una segunda faceta. Hemos visto la persona de Jesucristo, quién es Él, y la iglesia local. La pregunta que había ahí, si decimos que eso es un mito y que Jesús nació como cualquier otro,
¿De verdad? ¡Qué insulso! Pretender, perdón, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Pretender llamarse cristiano y decir que el Nuevo Testamento está lleno de mitos y hay que quitarle los mitos para encontrarnos al Jesús histórico, que no está rodeado de esa conciencia del siglo III, sino que es un Jesús que... ¿Pero qué dices? No tiene lugar. La fe cristiana tiene como eje central, tiene como fundamento la persona y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el segundo tema que queremos tratar es Jesucristo en lo que es la persona cuando es salva y cuando continúa en su proceso de santificación. Como iglesia local, ya que estamos hablando de cristología y la iglesia local, me gustaría que nosotros también pensáramos porque claro, nosotros como iglesia queremos ayudar a las personas, primero a que escuchen el Evangelio, que conozcan a Cristo de forma personal y que luego crezcan en el Señor. Queremos ver un determinado cambio en sus vidas. Deseamos ver, bueno, lo diría Cristo, me estoy adelantando. ¿Qué desearemos ver? Cristo formado en vosotros, ¿no? Desearíamos ver un progreso, un crecimiento, un avance, un desarrollo de su fe, de su comprensión, de sus actitudes, de toda su conducta, del propósito de su vida, de lo que construye a través de los años. Entonces, ¿la Iglesia qué parte tiene en eso? ¿Cómo debemos nosotros manejar nuestro concepto de Cristo para ayudar a la persona humana en ese proceso? Eso es lo que queremos tratar ahora. La pregunta es, ¿el que Cristo sea Dios es necesario para la salvación? ¿Es necesario para el compromiso cristiano? En ironía digo, ¿necesitamos que Jesucristo sea Dios para que una persona sea más educada, crezca espiritualmente? Si vamos a la Escritura, hay otro libro típico, otro escrito típico que nos da una respuesta como el Evangelio de Juan, abrumadora. Tenemos un colectivo, al parecer una congregación, según el saludo que da Pablo en el capítulo 13, cuando dice, os saludan los de Italia, me refiero a la epístola a los hebreos. Tenemos un escrito en la epístola a los hebreos que al parecer es un grupo de hebreos, gente creyente de trasfondo judío, que probablemente en Roma, por ese saludo de Italia, por quizás el conocimiento de Timoteo, la relación con Pablo, pero tenemos un grupo de creyentes que han creído en el Señor Jesús y que su comprensión de haber encontrado al Mesías, de haber abrazado la fe, haber comprendido el cumplimiento de los tiempos en la persona de Jesús, ¡qué maravilla! Pero de repente se han encontrado que le han quitado sus bienes, que padecen oposición, no han padecido hasta la sangre, pero que la gente los rechaza, sufren oprobio injusto, y ellos dicen, a ver, pero ¿Dios no nos habría de bendecir? Y entonces están en una situación donde la tribulación realmente les sacude, les conmueve, les perturba. Y están turbados y confundidos y no saben si volver al judaísmo. No saben si a lo mejor, bueno, sí, aceptar a Jesús y eso, pero ellos realmente como que el judaísmo, después de todo, el judaísmo ha sido más bien respetado en el mundo griego, en Egipto, en Alejandría. Entonces, bueno, pues vamos a mantenernos buenos judíos y así pues, porque oye, lo demás nos trae nada más que sufrimiento, confusión, perturbación. Y entonces se escribe esta epístola, que más que una epístola parece un mensaje o una colección de algunos mensajes, pero ¿qué mensaje tiene?
Y perdón por todo lo que me acabo de enrollar, pero la pregunta inicial era, ¿es necesario que Jesucristo sea Dios para mi vida cristiana, lo que yo hago día a día, mi compromiso con Cristo? Pues al autor de Hebreos le parece que sí. Dice, leemos el prólogo de Hebreos y seguiremos leyendo o seguiremos aludiendo a los diferentes argumentos que presenta este escritor con 3 secciones en esta epístola y unas exhortaciones tan contundentes como decir, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay esperanza para nosotros sino hervor de fuego. Porque los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, si recayeran es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¡Madre mía! Por favor, eso es verbalmente cogerle a alguien de la pechera y sacudirle. Es presentar, según entiendo yo, y respeto otras opiniones, pero es presentar casos hipotéticos. O sea, ¿qué pasará con alguien que desprecia la sangre? Si aquel que menosprecie los sacrificios de Moisés, ¿cuánto más si alguien menosprecia la sangre de Jesucristo? Entonces, esas exhortaciones tan fuertes, el problema de los lectores de Hebreos era que estaban perturbados, estaban confundidos, estaban a punto de claudicar de su comprensión de que Cristo es el centro de sus vidas. ¿Y cómo responde el escritor? Responde con 7 frases, 6 de las cuales hablan de la identificación estrecha y exclusiva del Señor Jesucristo como Hijo de Dios con el Padre. Continúa con la primera comparación de Jesús con los ángeles, donde tenemos una de las mayores o más claras declaraciones de la deidad de Cristo. Tu trono, oh Dios, es para siempre. El nombre del Hijo de Dios es el título del Señor Jesucristo preferido por toda la epístola. Entonces, ¿qué encontramos en esta epístola? Y ahora me gustaría mostrarlo. Lo que encontramos es que es precisamente la majestad de nuestro Señor Jesucristo, su categoría divina, su nivel de soberanía, su identificación absoluta, plena con el Padre. Son 2 personas diferentes, pero están en el mismo nivel. Por eso se definió desde el 325 después de Cristo. Son de la misma sustancia, los mismos atributos, la misma gloria, porque así se presentan en un mismo plano. Ese Hijo de Dios, que como veremos ahora también, fue plenamente humano. Gustó, participó de carne y sangre. O sea, no quitamos ni un ápice de su humanidad. Pero como diría Pablo en Colosenses, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero a lo que voy es que, ¿qué utiliza el escritor de Hebreos como argumento para mover a los creyentes a un compromiso sincero, a una vida obediente al Señor Jesucristo, a su vida de santificación? ¿Qué es lo que utiliza? Pues la realidad de que nuestro Salvador es Dios mismo, que es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no es de la familia de Aarón, que bueno, tenía su dignidad, pero es mucho más que eso. El nuevo pacto, la ofrenda que hizo por sí mismo una sola vez, deshaciendo, agotando los pecados, es porque era quien era. Y por eso ofrece una salvación perfecta, un perdón absoluto. Y podemos tener paz y acercarnos confiadamente al Señor.
Lo que quiero mostraros con esto es que no es mera teología. Hablar de que Jesucristo es Dios no es una especulación, no es solamente un artículo de fe. Es una realidad que da forma, que expresa en la fe del creyente, expresa qué es la fe cristiana. Vamos a leerlo. Después de decir que Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este es el lenguaje que Dios ha utilizado para mostrarse a sí mismo. Juan lo diría, Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí nos lo dice desde el punto de vista del autor. Nos ha hablado por el Hijo. Pero fijaos esas 6 frases. Una es lo que Él hizo, pero 6 de las 7 frases tienen que ver con esa comunión, esa relación, ese vínculo estrecho y único entre el Hijo de Dios y Dios. Quien constituyó heredero de todo, parece que estamos leyendo Colosenses 1:15-16, que el Padre agradó que en todo tuviera la preeminencia, que todo fue creado por Él y para Él. Quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos, ¿no dices que Dios es el creador y los hombres, el universo, los ángeles, todo es creado? Sí, pero es que Jesús está en ese lado, con Dios. El cual, estas frases me fascinan, siendo el resplandor de su gloria. Resplandor habla de la luz que emite un cuerpo. Es como si tienes una antorcha y la luz que emite esa antorcha. ¿Qué relación tiene la luz que se emite de la propia antorcha? Pues si quitas la antorcha, quitas la luz, porque forma parte, es la expansión, es la continuación de esa antorcha. De la misma manera, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la grandeza y la perfección de sus atributos. Pues esa perfección y majestad de Dios emite un resplandor, y Jesús es ese resplandor. Dice, la imagen misma de su sustancia. Esa palabra es carácter. Se asemeja a lo que cuando pones cera y en la antigüedad alguien con un anillo firmaba plasmando el sello de su anillo en la cera, y lo que quedaba grabado era una reproducción exacta del anillo que se usaba para sellar. ¿Qué es lo que nos está expresando ese texto? La identificación estrecha y única del Hijo de Dios con el Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez, Colosenses 1:16, Él lo sustenta todo. No solamente es el Creador, sino que es Dios soberano que gobierna los tiempos. No hemos tenido tiempo de ver eso precioso. Dios es dueño de los tiempos, es quien es capaz de decir y cumplir, y nadie estorba su mano. De la misma manera, Jesús no fue una víctima a la cruz, sino que Él dijo, yo la pongo de mí mismo. El Señor fue a la cruz, ofreció su propia vida. Pero bueno, estamos en Hebreos. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí entra en este paréntesis, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y la última frase que lo conecta con Dios, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, estamos en dos bandos. Una cosa es el universo creado y otra el Dios soberano. ¿Dónde está el Señor? Está con Dios. Y es la deidad de Cristo
estrechamente expresada, que es el fundamento para luego desarrollar la obra, la persona de Jesús en cuanto a la salvación y la persona de Jesús en cuanto a nuestra conducta. Cristo como sumo sacerdote, Cristo como mediador de un nuevo pacto, mejores promesas, mejor patria. Lo veremos más adelante. La persona de Jesús y la vida práctica del creyente. Quisiera mostrar eso, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, con todo ese lenguaje que luego desarrolla al comparar los ángeles con el Señor, y dice, por ejemplo, mas del Hijo, dice, versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Está hablando de Jesús como soberano, como en el trono. Pero ¿cuál es la preocupación o el enfoque del escritor de los Hebreos? Esto es el fundamento para exhortar a la vida práctica a los creyentes. Entonces, no demos oído a quien diga que el razonamiento acerca de Dios, que hablar de Dios son especulaciones irrelevantes. No, es el fundamento de nuestra fe. Y es lo que da el color, los matices, la realidad y al mismo tiempo la contundencia, la seriedad a Jesucristo como Salvador y la salvación que ha conseguido para nosotros. Jesús en el libro de Hebreos es el gran pastor de las ovejas. No es un Dios soberano que no tiene contacto con nosotros. No. Es el gran pastor de las ovejas. La naturaleza, la persona de Jesucristo le capacita para ser sumo sacerdote, fiel y misericordioso, que puede socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo, habiendo experimentado la humanidad, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque fue tentado en todo, aunque sin pecado. Su identidad como Dios supone una bendición para los creyentes. Tiene el poder de una vida indestructible. Permanece eternamente ante el Padre, ayudando a quienes vienen a Dios por Él, intercediendo por ellos. Su carácter, su majestad, como hemos dicho antes, habla de la finalidad de la obra de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie que pueda apelar, que por mucho que Satanás sea el acusador de los hermanos, cuando el Señor dijo, consumado es, son palabras soberanas. Cristo provee perdón. Capítulo 2, versículo 15. Puede librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El sacrificio de Cristo puede ofrecer una limpia conciencia, siendo quien es. Nos abre la puerta y nos llama para acercarnos a la misma presencia de Dios y recibir misericordia y gracia. Y es por la obra de la cruz también que el creyente puede permanecer firme en su fe a pesar de circunstancias adversas. Al final es el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo. En segundo lugar, hay tres cosas que quería mencionar en este estudio. Primero es cómo Hebreos expresa la deidad de Cristo como fundamento de la obra de la salvación en las personas y como fundamento de la exhortación del libro de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, una exhortación sumamente práctica. Por eso vemos que su deidad es importante y relevante para nuestra vida práctica. En segundo lugar, lo que queremos ver es la humanidad de Cristo.
Y luego quisiera tener tiempo para hablar de lo que al principio habéis comentado, ese versículo precioso y otros, ¿no? De con Cristo estoy juntamente crucificado, del apóstol Pablo, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa realidad. Estamos viendo la persona de Cristo y las implicaciones en lo que es la salvación del individuo y el proceso, el desarrollo de esa salvación, la santificación del creyente. Es curioso, hablando de la humanidad de Cristo, es curioso que aquellos libros que muestran más enfáticamente su deidad son aquellos que también enfatizan su humanidad, como por ejemplo el Evangelio de Juan o la Epístola a los Hebreos. En Hebreos, la humanidad de Cristo no es un problema, sino, diríamos, no sé si decir una ventaja, pero algo que realza su obra y lo que consigue ese nuevo pacto y esa obra de salvación. Su humanidad temporal propició la posibilidad de una muerte sustitutoria. Pudo morir en nuestro lugar, participó de carne y sangre, pudo ser autor de la salvación, que significa pionero, origen, autor, fundador, el que abre camino. Es modelo en el ejercicio de nuestra fe. Pongamos nuestros ojos en Jesús, autor, consumador de la fe. Cristo es autor de la salvación. Incluso tenemos esa referencia tan interesante de Hebreos 10, 5 al 9, donde se refiere al Salmo 60, cuando dice que en la cabecera del libro está escrito de mí, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Entonces dije, heme aquí, voy a leerlo. Yes. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí. Y luego dice heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. El sentido de nuestra vida lo podemos ver a imagen del Señor Jesús. Se preparó un cuerpo para Cristo, para poder realizar la voluntad de Dios, para poder expresar esa obediencia que mostró el corazón de amor del Padre muriendo en una cruz. De la misma manera, para nosotros es ejemplo de fe, es ejemplo de entrega. Nuestra vida y nuestra existencia debería ser entendida de la misma manera. Heme aquí, oh Dios, tú me has preparado un cuerpo, quiero hacer tu voluntad. Quisiera expresar también que Pablo usa el nombre de Jesús, probablemente refiriéndose a su naturaleza humana, y usa el nombre de Jesús más que otros autores, así como tiene versículos. Tito, por ejemplo, en el capítulo 2, donde claramente declara a Jesucristo como Dios, parecido al versículo que hemos visto en Romanos 9:5, igualmente utiliza el nombre de Jesús, enfatizando que fue hombre, que fue nacido de mujer, que es de la descendencia de David, que nació en pobreza, que tuvo hermanos, que fue manso y humilde, que fue obediente al Padre, que fue sin pecado, muerto por los judíos, resucitado, muerto y resucitado al tercer día. Para Pablo, si algo era importante, hablando de la humanidad, y estamos hablando de la obra del Señor Jesucristo, su persona y lo que eso tiene que ver en la salvación de una persona y su santidad, su desarrollo. Pues para Pablo, tanto su vida como su mensaje, ¿qué es? ¿Predicamos? Una contradicción. Cristo. ¿Cómo reveló Dios a Pedro quién era Jesús?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pablo dice que predicamos, su mensaje se sintetiza con Cristo crucificado. ¡Guau! ¿Qué quieres decir? Locura a los gentiles, tropiezo para los judíos, porque no podían comprender que el Mesías padeciera una muerte tan ignominiosa. Pero el Señor nos muestra, y Pablo es su predicación, que fue por amor. Y una cosa que se menciona, se ratifica, pero debo correr porque quiero mencionar algo, no quiero dejármelo. Pablo muchas veces habla de su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección. La muerte la ve en un aspecto positivo, como la obra de la salvación, pero que es consumada con su resurrección. Sí, en la muerte de Cristo Dios emite un veredicto de justificación. La muerte de Cristo nos rescata. La muerte de Cristo es un sacrificio final por nuestros pecados. La muerte de Cristo marca el clímax de una expiación, una propiciación. El antiguo día de la expiación lo consuma, lo cumple una vez y para siempre. El apóstol Pablo tiene unas frases, y en esto quería dedicar los últimos minutos. Tiene una frase que expresa, o bueno, diríamos dos. Una que principalmente tiene que ver con una posición nueva que tenemos como seres humanos delante de Dios, y otra que es que tiene que ver más con nuestra experiencia y nuestra conducta. Hemos visto Cristo en su majestad, su divinidad. Es Él el sumo sacerdote, Él es la ofrenda y el sacrificio, y por eso es un sacrificio último, una obra perfecta. Por eso es un mejor pacto, una mejor patria celestial. Pero aún el apóstol Pablo tiene esas dos expresiones. La primera es con Cristo. El creyente, cuando un pecador que no merece otra cosa que ser separado de Dios, escucha el mensaje de Dios por la obra del Espíritu Santo y su palabra, y abre su corazón y vuelve a Dios con fe en el mensaje que Dios le da, el creyente participa con el Señor Jesucristo en toda esa gama de eventos redentores. El creyente ha muerto con Cristo, y lo vemos en Romanos, en Colosenses, en Timoteo. El creyente ha sido crucificado con Cristo. El viejo hombre ha sido crucificado con él, Romanos 6. Hemos sido bautizados con él en el bautismo, Romanos 6, Colosenses 2. Hemos sido resucitados con Cristo. Hemos sido vivificados con él. La justificación, la justicia de Dios manifestada en Cristo nos da una justicia imputada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una nueva posición que nos permite tener comunión con Dios. Pero de alguna manera el Señor, por la obra de su Espíritu, no solamente nos declara perdonados, sino que derrama su Espíritu, y dice Gálatas, el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Es la presencia de Cristo en nosotros. Pero bueno, estamos primero con el con. La vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Vivimos en el poder de Dios, resucitaremos con Cristo, Dios nos levantará con Cristo. Con Cristo. Pero esa identificación con Cristo que nos da una oportunidad de tener comunión con Dios. Hay creyentes a veces que no entienden que no es nuestra sinceridad, ni es nuestro arrepentimiento, ni es nuestro buen propósito el que nos acerca a Dios.
si no fuera por la obra de Cristo, todo eso no serviría de nada, seguiríamos siendo pecadores. Es haber sido vestidos con la justicia de Cristo, haber sido justificados por la fe, lo que permite que tengamos comunión con el Señor y que seamos entonces transformados a su imagen. Pero entonces llega esta expresión que me encanta y me gustaría leer algunas cositas, si puedo, de ella. Es Cristo en mí. Unas 65 veces se menciona Cristo en mí o, el creyente en Cristo o en el Señor. Algunas de esas frases solo tienen una fuerza instrumental a través del Señor. Otras son adjetivos. Pero lo que expresa la mayoría es que Cristo es el contexto en el que el creyente vive, el punto de contacto, fuente común para todo lo que el creyente dice y hace. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Quisiera terminar leyendo, me queda un poquito, pero ese poquito... ¿Qué significa que Cristo viva en nosotros? Esas 65 referencias que habla de la vida de Cristo en nosotros. Había un escritor que inspiró la vida de George Whitefield que se llamaba Henry Scougal y hablaba de la vida de Dios en el alma del hombre. Y dices, ¡buah! Dios viviendo en el alma del hombre. Y su tesis lo que defendía es que realmente cuando una persona es creyente de verdad, el Espíritu Santo que mora en él disfruta porque es la vida de Dios la que se desarrolla. Y cuando no hay esa vida de Dios, las cosas de Dios son un aburrimiento, son una carga. Pero cuando hay esa vida de Dios interior, es diferente. Cristo en mí significa, comillas, algo muy diferente que el peso de un ideal imposible. Es algo muy diferente a la opresión de un patrón siempre más allá de cualquier imitación. Cristo en mí significa el Señor Jesucristo sosteniéndome desde dentro, el poder motivante interior que me lleva adelante. Cristo dando a toda mi vida un tono elevado, una postura maravillosa, cambiando toda carga en alas. Cristo en mí significa que podemos meditar y disfrutar en la persona del Señor Jesucristo, su amor por nosotros. Existe una espiritualidad, existe un nivel de meditación, de reflexión que trasciende lo que es meramente un pensamiento humano. Todo sería una carga si no fuera por el principio de vida de Dios viviendo en el creyente. No se trata de intensificar nuestras capacidades o tendencias personales. Se trata de, comillas, un elemento enteramente nuevo y original que en un momento repentino emerge en el momento de la conversión. Esto lo escribe Stuart en un libro precioso que habla del pensamiento de Pablo, Cristo en mí. La obra de restauración en el hombre hacia la imagen de Dios se realiza por la operación viva y constante de Dios en el alma del hombre. Esto dice Thomas Upham. La unión con Cristo, una calidad de vida que brilla con luz propia porque es esencialmente sobrenatural, fluye de Dios y se identifica con la persona de Cristo. Wow. Entonces, si es la deidad de Cristo la que hace de su persona como sumo sacerdote algo tan glorioso, que su obra en la cruz es algo tan final, y luego mi identificación con Él
hace gloriosamente que su Espíritu sea derramado en mi corazón y que emerja un principio de vida interior, que es el que me mueve, el que me capacita, el que me hace disfrutar del Señor. Dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Disfrutar de la vida cristiana. Entonces, pregunta, ¿cuál sería la consecuencia de una carencia o una ausencia de la persona de Cristo en el Evangelio y la santificación que viva una iglesia local? ¿Se puede acaso concebir? Lo siento, nos hemos ido del tiempo, me he pasado 5 minutos, quiero ser muy respetuoso porque sé que bueno, tenéis vuestros trabajos y habéis hecho un esfuerzo en venir, pero sí que quisiera eso, quisiera haber dado otra vez unos trazos de lo que significa la salvación de un alma, lo que ha tomado obrar esa salvación, lo grande que es, como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? Porque así es el autor, porque así es su oficio como sumo sacerdote y porque así es la salvación que ha conseguido. Entonces, una pregunta, me atrevo a hacer una pregunta. Bueno, no. ¿Cómo podemos traer eso a la vida práctica, a un discipulado? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguna sugerencia? Permitidme un minutito más, solo un minuto. ¿Alguna sugerencia? Yo creo que hay una. Bueno, hay varias, ¿eh? Pero meditando y de verdad me he maravillado de su palabra. He gozado tanto preparando este tiempo de estudio y me quedan 2. Pero una de las cosas que he visto es que tanto en la evangelización, predicación del Evangelio, llevar un alma a Cristo, su santificación, personalmente me habla de la necesidad de nuestra comunión con Dios. La necesidad de esa interacción con el Señor, leer su palabra, orar, reconocerle en nuestros caminos, tomar tiempo de calidad con el Señor. No tienen que ser horas, si las tenemos, gloria a Dios, pero si no las tienes, que yo tampoco, pero al menos tiempos de calidad, de tener comunión con ese Señor que te ha amado hasta ese punto. Que el Señor os bendiga.